El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Hoy la palabra de Dios toca varios puntos, nos habla de muchas cosas, pero yo quiero referirme solamente a uno que nos muestra a nosotros nuestra experiencia. Es un punto muy humano, lo que escuchamos en la primera lectura y en el Evangelio. ¿Qué fue lo que escuchamos ahí? El miedo. Todos conocemos el miedo. Algunos conocemos el miedo de algunas cosas. Puede ser, hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que le tiene miedo a las arañas, hay gente que le tiene miedo a diferentes cosas. Pero también hay otras cosas más a las que le tenemos miedo. ¿Qué será? Una, el miedo a ser rechazados, a que nos rechacen. Otra, el miedo a ser criticados, traicionados. También tenemos el miedo a perder algo importante. Pero hay también un miedo, fíjense, que nos habla la palabra. Este es más grande. Tenemos miedo ahora nosotros de hablar de nuestra fe, de mostrarnos quiénes somos. Le tenemos miedo. Tenemos miedo de hablar al mundo porque ahorita es un mundo que se burla de lo religioso. Y todos lo experimentamos. Y justamente hoy, fíjense, la lectura nos presentan 2 voces que hablan del miedo, pero de una lucha, que es la primera lectura del profeta Jeremías, si lo escucharon, y Jesús en el Evangelio. En la primera lectura, Jeremías nos dice algo fuerte, algo que experimentamos también nosotros. Nos dice: oía el cuchicheo de la gente, oía los murmuros de la gente, que decían: denuncien a Jeremías. Así decía: denunciemos a Jeremías. Así decía la gente al profeta de Dios. Yo creo que Jeremías estaba cansado de esto también. Lo perseguían, lo criticaban, hablaban mal de él. Y nos dice también la palabra que incluso hasta sus amigos, los que se decían que eran sus amigos, esperaban a que él fracasara. Querían que él cayera para vengarse, decían ellos.
¿Por qué? Le decían a Jeremías, lo dice la palabra, el profeta del terror, como que él era el que hacía los daños. Si no lo han leído todos, que lean, no los vamos a leer hoy porque después lo acabamos, pero lean para que vean lo que decía Jeremías, las profecías de Jeremías. Fíjense, él había sido fiel a Dios, fiel, a pesar de todo lo que le decían, él fiel. Y en lugar de que le dieran aplausos a Jeremías, ¿qué le daban? Rechazos. Nadie lo quería ver, pero él permanecía fiel. Pero también se sintió solo, se sintió herido, se sintió atacado. ¿A quién no le ha pasado esto? Díganme, ¿a quién no nos ha pasado esto también? A mí sí me ha pasado, y muchas veces me ha pasado. Porque una vez se trata de hacer lo correcto, de vivir honestamente, de mantenerse fiel a Dios. Y pareciera que en lugar de llegar soluciones, llegan más problemas. Así parece. En lugar de llegar bendiciones, llegan más situaciones. Y es cuando uno se pregunta, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena estar aquí? Después de todo lo que yo hago y con esto, la gente, con esto nos paga. Ponemos a pensar así. Pero fíjense Jeremías no cayó en tristeza. Primero se sintió. Después nos dice una frase en la lectura, unas palabras que para mí son las más bellas de la lectura, yo creo. Dice Jeremías, el Señor está conmigo como fuerte guerrero. Él está conmigo, un guerrero. Es decir, aunque me persigan, yo no estoy solo. Él está conmigo. Eso nos llena de alegría a nosotros, saber esto, que el Señor está con nosotros. Y en el Evangelio, fíjense, Jesús les decía, habla del miedo también, porque repite, hasta las conté 3 veces en el Evangelio. Dice, no tengan miedo. La primera vez nos dice, no tengan miedo de los hombres. Después nos dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo. Y después nos dice, no tengan miedo porque hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Jesús no promete la vida sin problemas. No nos dice esto. Ni siquiera nos dice, si me siguen, nadie nos va a criticar. Tampoco nos dice esto. Pero lo que sí nos promete es algo más grande. Nos dice, yo estaré con ustedes. Esa es la promesa de Jesús para nosotros. Fíjense, había un niño en un pueblo, por allá entre la sierra. Sabemos que entre la sierra se acostumbra a ir lejos a la escuela. Este niño tenía como 8 años de edad. Y para llegar a la escuela tenía que cruzar un puente. Pero esos puentes que hay allá en aquellos pueblos, que cruzan, que está alto, abajo hay un río, y el puente es de esos que se mueven por el aire. Entonces el niño le tenía terror a este puente. Cada vez que iba a la escuela, se paraba y se ponía a pensar y se ponía a temblar porque iba a cruzar ese puente. Le daba miedo cruzar ese puente. Un día, fíjense, venía de la escuela y en eso que hay una tormenta, pero de aquellas que saben caer por allá en la sierra. De esas tormentas que no se ve a 3 metros adelante. Entonces el niño llegó al puente y lo vio moviéndose y dice el niño, ahora sí ya no voy a pasar, me voy a caer, y se pone a llorar porque no iba a poder cruzar ese puente. Y de pronto, entre la tormenta, ve allá al otro lado del puente que estaba su papá. Pero fíjese, el papá no cruzó el puente para traerlo. El papá de este lado le dijo, ven, aquí te espero, no tengas miedo. Entonces el niño lo que hizo, agarró valor, empezó a dar paso por paso, el puente se movía. Y el niño caminando, pero no se detenía. Y le decía el padre, miraba abajo. Y el papá decía, no veas abajo, mírame a mí, no voltees al otro lado. Entonces el niño, viendo a su padre, iba caminando avanzando. Después llega allá, a la orilla, y el papá lo abraza y le dice,
Dice, ya ves, el puente se movía, pero tú no estabas solo, yo estaba contigo. Y fíjese esta cosa, hermanos, que esta historia somos nosotros. Muchas veces en la vida aparece ese puente, pero es puente inseguro. No es un puente de madera, es un puente de vida, lo que vamos cruzando. ¿Qué es lo que nos atravesamos nosotros que le tenemos miedo cuando llegamos a esa entrada del puente? La crisis familiar puede ser un diagnóstico médico, lo que me dijo el doctor. Tengo miedo a cruzar, tengo miedo. A veces la incertidumbre de la economía, nosotros qué vamos a hacer, a veces la soledad. Ahorita en esos tiempos, ¿cuántas cosas no tenemos nosotros? ¿Cuántas familias separadas no ha habido? Tenemos miedo de que nos suceda. Todos tenemos miedo de algo. Pero otro miedo que tenemos también nosotros es a vivir nuestra fe, a proclamar mi fe. El puente tiembla. Sí, claro que el puente tiembla. Pero fíjense que el Evangelio de hoy nos recuerda algo importante a nosotros. Dios no siempre quita lo difícil, eso nos dice, pero sí promete caminar con nosotros. Aunque sintamos que no está ahí, Él nos está esperando al otro lado del puente. Dice Jeremías no era un hombre de acero, no era un superhéroe como los vemos en las películas. Era una persona real, una persona normal como nosotros. Los apóstoles tampoco eran nadie, no eran superhéroes tampoco, personas. Y también pasaron por miedo. A nosotros, si somos sinceros nosotros, sí tenemos miedo también. Hay algo a lo que le estamos teniendo miedo. Hay algo que nos sucede que tengo miedo. Pero Jesús nos dice, no temas. Dice, ustedes valen más que los pajarillos. Hermosa frase. Porque dice en el Evangelio, tantos pajaritos por una moneda, es porque más a ustedes, no se preocupen, todo, hasta un pelo dentro de tu cabeza, está contado. Eso es lo increíble. Eso es lo increíble que nos dice Jesús, no te preocupes. Nada te va a suceder, nada que Dios no quiera. No te preocupes, Él va a estar contigo. No significa solamente que conoce cada detalle de nosotros esto. También significa que nosotros no solamente somos una persona, no somos un número. Nos enseña que nosotros importamos, tú importas, tu dolor importa, tu lucha importa, tu miedo importa. Quizá algunos llegamos hoy a misa sintiendo esta lucha, sintiendo que estamos peleando solos. Podemos sentir así y tenemos miedo. A lo mejor ya estamos cansados de luchar. ¿Qué sucede? A lo mejor tenemos miedo del futuro. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? O a lo mejor también aquí está pasando por esta situación de que le tiene miedo de defender su fe, tiene miedo de mostrar que es cristiano, tiene miedo de mostrar que es católico. Cuando uno viene y le dice, ¿a poco vas a misa? Yo voy a misa. A los hijos a veces que nos reniegan que voy mucho a misa, yo voy a misa, no importa. A las personas que nos critican, no importa. Somos católicos, somos hijos de Dios y lo debemos de reconocer. Fíjense que ahorita el mundo, parece que el mundo nos dice, mejor ni hables de Dios, ni te metas en problemas. No sé si a ustedes les ha sucedido, que estamos en una plática, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, podemos hacer de lo que quiera, pero no hables de Dios. Porque si hablas de Dios, la gente se ofende, mejor no hablamos de nada. Mejor hay que hablar de Dios. Y uno se queda. Pero podemos escuchar todo lo que ellos digan. Que ellos digan lo que quieran, pero nosotros no. Eso no es correcto. Como tú hablas de lo que crees, yo hablo de lo que yo creo. Así debemos de ser. No tener miedo a reconocernos. Y nos dice Jesús, no tengas miedo a reconocerme. Nos dice también el Evangelio, al que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Fíjese, reconocer a Jesús delante de los hombres. Porque venimos a misa y es bueno, claro que sí, pero a veces no es suficiente. Hay que vivir con coherencia. Lo que somos y lo que hacemos tiene que combinar. Lo que hablo y lo que hago. Combinación. No avergonzarnos de nosotros. Aunque otros se burlen,
no le hacen. A que alguien nos diga que muy católico, sí. Yo voy a la iglesia, o tú vas a la iglesia, sí. Fíjense que Jesús no nos pide perfección a nadie, solamente confianza, confiar en Él. El puente puede temblar para nosotros, pero estamos seguros de que no caminamos solos. Esta semana, más bien hoy en este día, pongamos en nuestro corazón, y en nuestro corazón carguemos una frase: el puente puede temblar, pero no camino solo. Métale en su corazón. Y esta semana, cuando nos llegue un poco de miedo, lo que sea, un poco de angustia, solamente decir, como dijo Jeremías: no camino solo. Dios está conmigo como un fuerte guerrero. Dios me va a defender, Él está conmigo y no me va a dejar. Hoy en este día, al recibir la Eucaristía, pidámosle al Señor que podamos escuchar su voz, que podamos entender su palabra. Hoy mañana es Día del Padre y también los papás, primero que nada, pues feliz Día del Padre a todos. Todavía no es día, pero no, si ya es día, porque después de las 6 ya es domingo, entonces lo consideramos que ya es el Día de los Papás. Feliz Día del Padre, padres de familia. Nuestra responsabilidad como cristianos, a los papás exclusivamente, responsabilidad de cristianos es guiar a su familia a Dios, no guiarlo al fútbol, no guiarlo al béisbol, también si hay tiempo. Pero nuestra responsabilidad de hombres, de padres, es guiar a los hijos a Dios. Si el papá se queda en su casa viendo el fútbol mañana, el niño se va a quedar en su casa viendo el fútbol cuando él esté grande. Y nosotros no queremos eso, queremos que los hijos conozcan nuestra fe. Entonces, responsabilidad de padres, guiar a la familia a Dios. Y nada mejor que este Día del Padre para hacer este recuerdo que es mi responsabilidad. Mi esposa es mi ayuda, mi esposa es mi apoyo, pero yo soy el que salgo adelante, así como Dios lo quiere. Felicidades a todos y solamente les quiero decir que no tengan miedo, Dios está con ustedes. Amén. Amén.